Bueno, Mandale nomás. mandémosle si están preparados y vamos, arrancamos ya. Bueno, como les comentaba, vamos a ver motores, ¿sí? Vamos a ver motores eléctricos, los diferentes tipos de motores, y vamos a ver después factor de potencia, ¿sí? Calculo que vamos a llegar a verlo, si no, bueno, cortaremos y después lo haremos en la próxima clase, pero vamos a tratar de meterle pata. Les pongo a compartir la pantalla, bien, fíjense la diapositiva, una belleza, más linda que nunca. Bien. Bueno, deténganme acá sí cuando ustedes crean pertinente, porque bueno, van a surgir por ahí algunas que otras preguntas a medida que vayamos viéndolo. Bien, así que bueno, esperen que. Ah, ahí está. Ahora sí. Bueno, estas diapositivas son un poquito choreadas de algún lugar, ¿sí? Son medio rejuntes que voy agarrando, pero me parecieron que están buenas como para ir explicándolo. Como les comentaba, lo que vamos a ver de motores es motores en general, los distintos tipos, ¿sí? Que ustedes se pueden llegar a encontrar, y más o menos cómo es que funcionan, ¿sí? El principio de funcionamiento de cada uno. Bien. Bueno, arranquemos. Principio de funcionamiento de los motores. Motores eléctricos. ¿Recuerdan que en algún momento estuvimos viendo lo que era un generador eléctrico? Bueno, el generador eléctrico hace la función inversa al motor, o el motor hace la función inversa al generador. A ver, conceptualmente, vamos a empezar por el generador. Un generador eléctrico recibe una fuerza de afuera, rotatoria, por ejemplo, un motor a explosión que hace girar, ¿sí? Gira el rotor. Ese rotor tiene un imán, ¿sí? Que puede ser un imán permanente o un imán que lo puede ir generando la misma electricidad, y por fuera tiene un estator, que son bobinas. Entonces, como recordarán de la ley Faraday-Lenz, un campo magnético alternado genera una corriente alterna, ¿sí? Entonces, todo el tiempo va generando una corriente alterna en las bobinas del estator. ¿Se entiende? Entonces, tengo un rotor imantado, vamos a suponer, o magnetizado. Algo lo hace girar y alrededor está el estator, que está quieto, por eso se llama estator. Tiene bobinas, entonces ese campo magnético del imán que va alternándose va generando corrientes en las diferentes bobinas. Bien, eso es un generador. Un motor es al revés. Un motor es, me llega corriente alterna en las bobinas del estator y en el centro tengo un imán que hace girar al rotor. ¿Se entiende? Bien, bueno, ese es el concepto de corriente alterna, de generador alterno y generador y motor alterno. En el continuo pasa algo no tan parecido, porque en el continuo recuerden que es continuo justamente. Se van a encontrar con esto, ¿ven? ¿Qué es lo que tiene un continuo? Bueno, el continuo genera, tengo la corriente que viene de un lado y viene del otro, y está todo el tiempo cambiando, ¿sí? Tiene unas escobillas que están todo el tiempo haciendo cambiar los polos. ¿Por qué? Porque si no lo hago cambiar los polos, lo que pasa es que hace tac y se queda clavado ahí porque ya el campo magnético atrajo al imán del centro. ¿Está? Se alineó el sur con el norte y el norte con el sur y quedó fijo ahí. Entonces, ¿qué tiene que ir haciendo el continuo? Tiene que ir cambiando todo el tiempo entre polo positivo y polo negativo. ¿Sí? Eso lo hace como mecánicamente a través de unas escobillas. Entonces, cuando el rotor pegó el primer giro y pasó por la escobilla, hizo cambiarlo mecánicamente. Y así va todo el tiempo. ¿Está? Ese es un tipo de motor que ahora lo vamos a ver. Pero la idea general se entendió, por lo general tiene un rotor, un estator, ¿sí? La carcasa de afuera, y de esa manera funciona. Bueno, miren, a ver si más o menos se hace gráfico. Rotor de imanes permanente. ¿Está? Acá tienen los imanes, que sería el campo magnético. Esta es la bobina del estator, ¿sí? Donde va metido el rotor. Esto es un embrague que tienen los motores, pero es simplemente para saltar en caso de que se queden trabados, bueno, o diferentes cuestiones. Esta es la placa y acá tiene el tomacorriente. ¿Ven que es muy simple? No tiene mucho más complejidad que estas cuestiones. ¿Sí? Eso es un embrague inercial, ¿no? Es un embrague inercial, sí. ¿Sí? Por lo Como el general. de las motos. ¿Cómo, Juan? Es como el de las motitos chiquititas, las DAX. Sí, pueden ser de diferentes tipos, ojo. Ahí aparece un embrague porque es justo un tipo de motor. Hay algunos que no tienen embrague directamente. Claro. ¿Sí? Es una medida de protección. ¿Está bien? Bien, pero lo importante es estas partes, el rotor y el estator. Básicamente está conformado por eso. O sea, la corriente llega a través de acá, de los bornes, y los bornes se conectan a la bobina del estator. ¿Bien? Bueno,
justamente ahí le explicaba. A ver, en un motor trifásico, que es lo más sencillo de entender, porque el monofásico es mucho más complejo. Eso va, más complejo. El motor trifásico simple tiene 3 bobinas, acá, 3 bobinas, que están separadas 120 grados cada una. Y si ustedes recuerdan, las fases vienen separadas 120 grados eléctricos también, ¿sí? ¿Qué significa? Que cuando esta está en el pico, la otra fase va a estar en el pico 120 grados después del giro. Y la otra 120 grados después. Entonces todo el tiempo están desfasadas 120 grados. Eso hace generar un campo rotatorio, ¿sí? Cuando esta está en el pico, la otra está más abajo y la otra está por el otro lado. Y así. Y todo el tiempo están haciendo esto. De tal manera que cuando va pasando el rotor por cada punta, tiran un poquito más, ¿sí? Están tirando todas al mismo tiempo. Por eso que los motores tienen la frecuencia, tienen, mejor dicho, las vueltas que tienen los motores depende de la frecuencia. Se van a encontrar que un motor trifásico, por ejemplo, viene en 1400 vueltas, 750 vueltas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son múltiplos de 3000. 3000 RPM. ¿Por qué 3000 RPM? Porque 50 Hz, esto le estoy tirando todos datos por arriba, pero bueno, 50 Hz, si ustedes lo multiplican por 60, 50 Hz, recuerden, son 50 ciclos por segundo. Sí. ¿Cuántos ciclos ocurren en un minuto? Bueno, regla de 3 o proporción, y si ustedes dicen, si en un segundo son 50 ciclos, en 60 segundos, que es un minuto, tengo 3000 ciclos. ¿Sí? Entonces, por eso que vienen en el múltiplo de 3000. Vienen de 3000, 1500, 750 y así. ¿Por qué? Depende de la cantidad de números de polos. Pero no nos vayamos tan lejos en eso, ¿sí? Acá igual se los dice, acá abajo, ¿bien? La cantidad de números de polo es como la cantidad de bobinas que tendría el rotor adentro, ¿sí? O las del estator. No importa. No nos mezclemos. ¿Sí? Un motor trifásico entonces es eso. Simplemente tiene esas 3 bobinas y un rotor, y ahora vamos a ver los diferentes tipos. Léanlo después más tranquilos si se quieren meter un poco más. Tapas, cajas de conexiones, obviamente, donde van las conexiones, y los cojinetes, que son los rodamientos. Algo que se van a encontrar cuando desarmen un motor, en primera instancia, son los rodamientos, ¿sí? Que le tienen que dar un golpe medio fuerte porque están justamente enganchados. Acá viene por, digamos, por presión. Digamos, uno lo mete directamente al rotor, no sé si alguna vez metieron algún rodamiento, sacaron, ¿sí? Y directamente se mete a golpes. ¿No, Simón? ¿Sí? Bueno, va metido a golpes y también se saca con algún golpecito. Tengan cuidado con los golpes que le den porque lo pueden llegar a lastimar. ¿Bien? Bien. Rápidamente también, motores asincrónicos se van a encontrar y se van a encontrar motores sincrónicos. ¿Cuál es la diferencia entre un motor sincrónico y un motor asincrónico? Un motor sincrónico es el que está sincronizado con la frecuencia de la red. Entonces, se van a encontrar que sus vueltas pueden ser 3000 vueltas, como dijimos recién, porque son 50 Hz, pueden ser 1500 vueltas, que gira el rotor, pueden ser 750 vueltas, ¿sí? Todos múltiplos, o divisores, mejor dicho, de 3000. Cuestiones de matemática. El asincrónico no va a las vueltas del que te dice la red, ¿sí? Yo se los comento porque es algo que se lo van a escuchar bastante, sobre todo en industria. Van a encontrar motores asincrónicos y motores sincrónicos. Y el más común es el asincrónico. ¿Qué pasa con el asincrónico? No va a la cantidad, pero está casi a las vueltas de la red. Por ejemplo, si tiene 2 pares de polo, está a 1500 vueltas, o debería estar en sincronía a 1500 vueltas. Los asincrónicos están a 1410, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque justamente están tratando de seguir el campo rotatorio. Cuanto más alejados están de esa sincronía, bueno, más fuerza hace para llegar a esa sincronía. Ahora, si estuviera en sincronía plena, no tiene fuerza el motor. Sería como una cuestión de torque. Tiene que ver con el torque, por eso se utilizan mucho, porque los asincrónicos, el torque inicial es tremendo. ¿Por qué? Porque hay un campo girando a 3000 vueltas y un rotor que está quieto. ¿Qué va a tratar de hacer el rotor? A tratar de llegar lo más rápido posible a esas 3000 vueltas. Claro. ¿Se entiende? ¿Por eso son los picos de consumo? Sí, señor, a eso iba. De ahí vienen los picos que tienen los motores. ¿Está? Por eso ocurren los picos de los motores y no ocurre tanto en las otras cargas. Porque el campo ya arrancó, porque el campo eléctrico está andando a 50 Hz,
y todavía el rotor no llegó a eso, está quieto. Entonces cuando arranca, pega el pico rapidísimo. ¿Bien? Bueno, eso ocurre cuando el campo es totalmente rotatorio. Vamos un poquito más a los monofásicos, que también son los que se van a encontrar en las casas. Un motor monofásico tiene el problema de que tiene una sola fase en vez de tres. ¿Sí? El motor trifásico, recuerden que tiene las tres fases desfasadas a 120 grados, entonces genera el campo perfecto. ¿Sí? Cuando no está uno, está el otro, generó el campo perfecto, rotatorio. Pero el monofásico, al tener una sola fase, genera como un imán. Es un solo punto en el cual está generando el campo. Bueno, ¿cómo logran hacer que el campo de una sola fase pase a ser un campo rotatorio? Se desfasan. ¿Qué cosas se desfasan? Las bobinas. Entonces quedan bobinas a 180 grados. ¿Sí? Y esto también, registren estos datos porque también se lo van a encontrar bastante en los motores monofásicos. Tiene bobina de arranque y bobina de trabajo. Y están desfasadas 180 grados. ¿Sí? Así. No están 120 como el otro, que estaban así. ¿Ven? O a ver, ¡ay, qué difícil que es! Ahí. Este está a 180, están más desfasados. Entonces, el campo rotatorio es más difícil de lograr. ¿Cómo logran que el campo sea rotatorio? Lo terminan de desfasar entre bobina y bobina, ¿sí? Con capacitores. ¿Por qué con capacitores? Y es el tema que nos vamos a introducir después. Porque el capacitor desfasa 90 grados exactamente inversamente a como desfasa una bobina, la corriente respecto a la tensión. Le tiré un berenjenal de cosas así en la cabeza, enorme, ¿no? Pero bueno, generalmente, no generalmente, sino siempre se hace con capacitores. Por eso los motores trifásicos no llevan capacitores, ¿sí? Y los motores monofásicos sin el capacitor no arrancan. Primera conclusión. No anda, de hecho, no funciona. Por eso los motores trifásicos tienen un pico de arranque, un par de arranque. Un par me refiero al torque, ¿sí? a la fuerza, imagínense, con la que arranca. Muy alto, ¿sí? Y un motor monofásico no lo tiene. E inclusive si no tuviera el capacitor ni arrancaría. Pero miren, el mejor ejemplo que les puedo llegar a dar en esto es un motor de una máquina de cortar pasto. Motor eléctrico, monofásico. ¿Vieron que cuando arranca empieza y hasta que llega a las vueltas? ¿Les cuesta un tiempo? Bueno, de hecho, si ustedes agarran algo, un pasto medio largo, o algo, hace y se les cae. Inclusive si lo dejan ahí atascado, lo queman. ¿Sí? Claro, de la fuerza que tiene que hacer. Exactamente. No? Eso es porque el motor monofásico no tiene par o no tiene torque. ¿Sí? No tiene. El torque no es la fuerza, porque es otra cosa físicamente, pero imagínense que es la fuerza. Es, digamos, cuando yo lo tiro para abajo, ¿cómo me responde el motor? Bueno, si tiene buen torque, casi ni lo nota. Es como un tren que se le cruzó un pajarito y siguió de largo. ¿Sí? Ahora, si vos ibas en bicicleta y te lo cruzaste al pajarito, capaz que te pega para atrás el pajarito. Te tira. ¿Sí? Esto es lo mismo. Es como esa inercia o esa reacción, digamos, que tienen ante los cambios. Bueno, por eso ocurre esta diferencia. Si ustedes tuvieron un motor trifásico... No, porque si se detiene el motor, se juntan las polaridades. Sí, es peor que eso, porque si se detiene, si el motor se quedara clavado, que también suele pasar y por eso se utilizan los guardamotores, para que no pase esto, la corriente tendería a irse muy arriba. ¿Por qué? Porque el campo... Sí, porque no hay resistencia. Porque no le está devolviendo el campo, no hay un contracampo al campo magnético del que genera el rotor, el estator. Vamos de vuelta, digamos, para que un motor gire, necesita el campo magnético que le está haciendo el estator, pero en el rotor se genera el otro campo. Para que haya, o sea, necesitas dos campos, el campo del estator y del rotor. Sin uno de los campos no funciona. Es un campo magnético que, de hecho, ustedes pasen por al lado de un campo magnético, no les pasa nada. Ahora, pongan un imán en un campo magnético. ¿Y por qué responde el imán? Porque tiene un campo magnético el imán. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se genera el otro campo? Con la rotación propia del rotor en el motor. ¿Tá? Entonces, cuando ese rotor se detiene, el otro campo va a tratar de aumentar, porque no tiene algo que lo contrarreste. Y ahí se terminan quemando las bobinas. ¿Bien? Bueno, bien.
Bueno, distintos tipos de motores. Hay motor monofásico con espiras en cortocircuito, ¿sí? Voy a pasar un poquito rápido. Este es un motor, esperen que les muestro, ahí está, sí, porque el otro es la jaula de ardilla también, ¿sí? No me voy a detener mucho más que eso. Motor universal. Este motorcito es un motorcito chiquitito, por lo general de muy baja potencia, y puede funcionar tanto en continua como en alterna. ¿Te acordás, Juan? Yo no sé si, no me acuerdo ahora, si el año pasado el motor que llevó Javier, ¿te acordás que había un motor? Era continuo. Era continua, pero no me acuerdo si no era también para alterna. No, me parece que era continuo nomás. Solo Que continua. la habíamos conectado directo con los paneles. Con los paneles directos. Bueno, porque vienen motorcitos universales que vienen tanto para continua como para alterna. Pero por lo general son chiquititos y tienen muchas vueltas. Muchísimas vueltas llegan a tener. ¿Bien? ¿Qué tipo? ¿Cómo Ale? ¿Es tipo eso que usan para los juguetes, algunos juguetes? Y Así, algunos con juguetes, sí. los autitos a control remoto. Esos son Una de cosa así. continua. Son de continua por lo general. ¿Sí? Son de Claro, continua. Y claro. ahí las Bueno, pero vueltas tienen que ver. son similares. Claro, el universal es otro Son tipo similares. de motorcito que también, digamos, te permite el juego entre las dos cosas. ¿Sí? Es como si fuera un motor Claro. de alterna, pero si uno le conecta a la continua, también funciona. Bueno, en Sí, sí, fin. sí. Ya entendí. Se utiliza, en algunos casos se utiliza bastante en industria esto, ¿sí? Más que otro lugar. Bueno, no les voy a dar mucho más de esto. Los motores trifásicos asincrónicos, que ya hablamos, ¿sí? No los quiero aburrir, yo les dejo toda esta información para que ustedes la vean cuando quieran, si quieren seguir explorando el tema. Tiene una jaula de ardilla que se le llama, que es la jaula, es cobre, básicamente, en el centro, y es para que arranque en cortocircuito. Se dice que un motor asincrónico arranca en corto. ¿Qué significa que arranca en corto? Que justamente cuando se generó el campo inicial, como no tiene un contracampo, porque no hay una rotación original, el campo es tan alto que genera una corriente de cortocircuito en la jaula de ardilla. Esa enorme corriente genera el contracampo, y ahí se empieza a estabilizar todo. ¿Bien? Una vez que empieza a girar. Por eso es muy peligroso que no gire el motor. El motor sincrónico, bueno, acá tienen otro tipo de motor, se los dejo para que ustedes lo miren también. Después si quieren me preguntan, no tengo problema. Bueno, motor sincrónico, no tengo diapositiva de motor sincrónico, pero el motor sincrónico, la diferencia que tiene es que tiene una bobina en el centro, con las bobinas del estator, ¿sí? Por lo general son generadores sincrónicos, y esas sí tienen que estar sincronizadas. ¿Por qué? Porque le llega la misma corriente, digamos, la misma línea de tensión a la bobina del rotor que a la bobina del estator. Acá no genera, el estator genera una corriente en el rotor. ¿Bien? Por eso son sincrónicos. Son menos vistos, pero en algunos casos aparecen. Bueno, díganme cómo vienen hasta acá. Si entendieron algo, por lo menos. Sí, tiene algo de lógica, pero bueno. Sí, 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 sí. Sí, va. A ver. ¿Sí? Ahí vienen las conexiones. Ahora vienen las conexiones, por eso acá Ahí voy vienen las para. conexiones. Sí, señor. Algo similar a lo que yo vi un video ayer, algo similar a eso. Uf. Una conexión medio así extraña. De un motor, creo que era creo que de un tanque de agua, pero en dos, con un par de, no sé si son cisternas o qué era, pero bueno. No Bueno, entendí muy bien, porque lo vi. Ahora mirá, después lo paso para que lo vean y dale, después vos lo me vemos tranqui, comentás a ver pasalo. qué. Pero un motorcito de tanque de agua, lo más probable es que sea este tipo de motor, ¿sí? Los que están desfasados 180. Sí, tal cual. La gran mayoría de los motores monofásicos que ustedes se van a encontrar son de este estilo, en las casas. En las casas son de este estilo. Motores asincrónicos, ¿sí? Con este bobinado. ¿Se acuerdan que alguna vez vimos que necesitaba un capacitor en serie y un capacitor en paralelo? El capacitor en serie viene para la bobina de arranque, el capacitor en paralelo queda trabajando, son dos capacitores distintos, bueno, en fin, el capacitor le da el impulso original. ¿Siempre viene con dos capacitores? Sí, a ver, la realidad es que ustedes van a ver un capacitor, Sí. pero un capacitor adentro son dos capacitores.
O sea, viene Ah, integrado. Total. ¿Sí? Claro, por eso son esa cantidad de cables, porque son dos capacitores. Bien, algo importante, mira, justo me hiciste acordar, que está acá al costado, después chusmenlo, que si ustedes quieren invertir la marcha de un motor monofásico, a ver, ¿en qué caso lo pueden llegar a invertir? En un caso que sea un extractor ventilador, ¿sí? Que O puede una pasar. reja de local. Claro, exactamente. Bueno, cuando ustedes necesitan hacer eso, tienen que sacar, recuerden que son dos bobinados, ¿sí? Uno de arranque y uno de trabajo. Son 4 cables. Imagínense que los cables están así. Están neutro y con esta está la fase, ¿sí? Están conectados de esta manera. ¿Está? Neutro así y fase. Bueno, si ustedes lo conectan al revés no pasa nada. Para el motor es lo mismo, si ustedes cambian el neutro por la fase. Ahora, lo que tienen que hacer es entrar a los bobinados, sacar los 4 cables, y si este estaba con este, bueno, este ahora lo conectan con este. Y este con este. ¿Se entiende? Hay que hacerlo. O sea, neutro Sí, con hay que fase hacerlo. conectás. ¿Cómo, Simón? Que en vez de conectar neutro, conectás neutro con fase. ¿Así Digamos sería? que, a ver, hablemos así. O, Yo tenía la conexión 1-1 y 2-2. ¿Sí? sí. Que le podía poner neutro y fase, neutro a 1 y fase a 2, o fase a 2, fase a 1 y neutro a 2. ¿Sí? Era lo mismo, para el motor iba a andar siempre con el mismo sentido de giro. ¿Sí? Ahora, yo esos 4 cables, de esos 2, abro y me doy cuenta que son 4, pues son 2 bobinas. Sí. Entonces, ¿yo qué hago? 1-1, que era esto, y 2-2, que era este. Ahora hago 1-2 y 2-1. Y ahora sí, conecto fase y neutro donde Mira, lo quiera. invertís. Tengo que meterme Sí. adentro del motor e invertirlos adentro, a los 4 cables. Está bien. Bueno, eso es ese con un interruptor de 6 puntos, ¿no? Sí, señor. Cuando uno invierte con un interruptor, tiene que desarmar todo el motor, porque los puntos tienen que llegar adentro de las bobinas. Mm. ¿Sí? Tiene que desarmar la bornera, por lo menos. La bornera donde están los cables de la bobina. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Esto me acuerdo que lo agarraste en el pizarrón y le pusiste los puntos y bueno, querés juntarlos. Claro, El año pasado. hay que juntarlo. Igual ya no es algo que se haga. Yo me acuerdo que esto lo estudié en la escuela de la industrial. Yo me recibí en el 2004. 2003, cuando todavía existían los extractores y ventiladores, me acuerdo que los spa, sobre todo las cosas que sacan, podía extraer o podía traer aire de afuera, una cosa así. Entonces por ahí se utilizaban. Pero la verdad es que hoy, no sé si ustedes conocen algún caso que utilicen lo mismo para extraer, o sea, que cambiarle el giro. Sí, alguna casa vieja tiene eso todavía. Las casas viejas, por lo general. Igual está bueno saber la lógica de eso. Sí. Yo por eso se los Creo digo. que este video que yo tenía guardamotor. Tenía Siempre, guardamotor y. siempre con guardamotor, ¿eh? Claro. Siempre con guardamotor. Ojo que el guardamotor es otra cosa, Ale, ¿eh? El guardamotor es una protección. Una ¿Sí? protección para el motor. Para el motor, sí, lo aclaro. Ahora para todos porque por ahí se confunde. El guardamotor va atrás del contactor o por lo general va atrás del contactor porque se utilizan contactores para motor. ¿Sí? Pero Sí, sí, eso sí. está por fuera de esto. Es para justamente por si se traba el rotor o pasa algo y empieza a elevarse la corriente, como les decía recién, en las bobinas del estator, ¡pac! Salte por una cuestión térmica. ¿Bien? Bien. ¿Alguna duda con motores? Aprovechen que hoy sacamos todas las dudas y lo llegan a tener. Dudas todas. Todas, sí. Bueno, pregunten, bueno. si quieren antes de pasar a las conexiones, pregunten, si no ya nos metemos en conexiones. Vamos a conexiones. Tiene más lógica. No, Sí. No, que vamos tiene a más lógica conexiones cuando y. ves el cocino phi y todo eso. El coseno phi, exactamente. Bien. Vamos directamente a las conexiones y después seguramente si surge alguna duda que puede pasar. Bueno, me queda, esperen que me va a dejar a Gamba, a ver cuántas me quedan. Nada, esta última no la vemos, se las dejo para que las vean ustedes, que son conexiones muy particulares de motores. Me queda 1 minuto 25. ¿Volvemos en un rato? O sea, paramos ahora y volvemos. Sí, Dale. dale. Me va a dejar a Gamba seguro. No llego. Ahí pasé el video del grupo.